Si me atrevo a preguntarte cuántos nombres tienes en tu lista de personas con las que prefiero no toparme, ¿cuántas colocarías? Un número. Sí, 4. Sí, personas que así como, o sea, si están, no se me acaba el mundo, pero mejor que no estén. Personas así que tú dices, ay, es que como que no me va. Así como que 1,000,000. Yo creo que todos tenemos alguna mínimo. Tenemos un antagonista en nuestra vida, vamos a decir, o unos cuantos antagonistas en nuestras vidas, ¿no? Y decimos, no, es que este compa me complica mucho la vida, me la hace más difícil de lo que debería. O, ay, es que porque es tan así, ¿por qué no puede ser poquito más así? Es que si cambiara un poquito, la Francia, ¿verdad? Estas personas que tendrías en esta lista, suponiendo que no deberíamos tener esta lista claramente, pero la verdad es que seguramente sí la tenemos. ¿Por qué están en esa lista? No te estoy preguntando para que me respondas, tú reflexiona, ¿no? Tú piénsalo. En la escala, si tuviéramos una escala de aguantar, amar, ¿dónde colocaría a estas personas? No, es que fulanito es aguantar, sí, en ese extremo. No, fulanita, pues no me cae tan mal. Aquí, como poquito más aguantar, pero sí se puede querer a veces. Si me cae bien o dependiendo del día, sí se puede querer. Una de las fallas que constantemente tenemos, ya sea en este aspecto de nuestro servicio hacia otras personas, o nuestra actitud, nuestro carácter hacia otras personas. Tenemos una tendencia a servir principal y a veces exclusivamente a aquellos que nos hacen bien o nos agradan. Las personas que están en este lado de la escala, en el lado de amar. Sí, esta persona está en el lado de amar. No, sí, lo que tú quieres. Tú dime y yo lo hago. Sí, yo tengo aquí un mandil con tu nombre escrito completamente. Sí. Pero cuando se presenta una persona que está más de este lado de aguantar, ¿cuál es tu actitud al respecto? ¿Cómo las ves? ¿Qué piensas de ellos? Sí, si una persona te dice, oye, ¿puedes ayudarme a lavar trastes y está en la escala de amar? No, sí, yo los lavo, es más, sácame todos los toppers del refri y yo los lavo y te los voy a dejar así bien limpio. No, y te los voy a secar y te los voy a acomodar y no, así va a quedar. Pero si están en la escala de aguantar, oye, me ayudas a lavar trastes. Me habla mi mamá. Y yo creo que todos hacemos esto a cierto grado, ¿no? Ya cada quien sabrá con qué lo hace, pero todos hacemos esto a cierto grado. Pero ante todas estas personas, en cualquier punto de la escala en que estén, ¿qué tan lejos llegarías por ellos? ¿Dónde está tu límite? ¿Hasta dónde permite tu orgullo que los ames? Hoy tenemos por estudiar esta porción de Juan 13, versículos del 1 al 20, donde un evento privado da a luz una de las mayores verdades prácticas para aquellos que se reconocen como cristianos, que se hacen llamar cristianos. La porción de hoy nos cuenta cómo Jesús lava los pies de sus discípulos. Y esto hace una alusión a la humildad y la manera de salvación por la cual el que menos merecía ser castigado, por amor a los que menos merecían ser amados, dio su vida. Entonces, en esta porción vamos a ver 3 partes así bien sencillitas. Vamos a ver la narrativa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Si estuviéramos ahí como espectadores, ¿qué estaría pasando? Vamos a ver el servicio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Este acto que Jesús hizo, ¿qué significa? ¿Qué implica? Y vamos a ver un ejemplo a seguir. ¿Sí? 3 cositas. La narrativa, el servicio de Jesús y el ejemplo a seguir. Este capítulo 13 de Juan inicia después del último discurso que Jesús da públicamente. Si recuerdas, en el capítulo 12 veíamos que fue la última vez que Jesús apareció en público para dar un discurso. Y lo que vemos es que dice, la luz del mundo estará con ustedes un tiempo más, aprovechenla mientras está la luz del mundo. Jesús ya sabía que su hora estaba próxima, ya no le faltaba mucho. Entonces termina diciendo estas palabras que son como las palabras de este punto más explícitas, hablando de su deidad, ¿sí? Diciendo yo vengo del Padre, el Padre me envió, y entonces cierra con eso y ya, no vuelve a aparecer hasta el momento de su muerte. Y entonces pasa todo esto de estar público
a estar un tanto más privado. Este ministerio público de Jesús cierra y ahora el clímax de su vida empieza a desarrollarse. Dejando de lado a los externos, ahora la narrativa toma un enfoque en los internos, los suyos, su comunidad, sus discípulos. En los próximos recuentos que nos topemos de Juan, desde el 13 en adelante, vas a darte cuenta que hay un enfoque muy particular hacia los suyos, un enfoque específico hacia los suyos. Y entonces esta narrativa comienza estableciendo dos ideas generales. La primera es que en el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la primera idea es que la hora de Jesús, la llegada de la Pascua, este tema que está en todo el Evangelio de Juan, como que está apuntándote a la Pascua, está diciendo: en la Pascua va a ocurrir algo. Sí, en la Pascua hay un evento importante. Y todo Juan ha estado constantemente hablando de la Pascua. Y entonces Jesús reconoce que este evento está en puerta. Había que dejar todo preparado para la hora donde pasara de este mundo al Padre. Jesús ya sabía que su tiempo en la tierra ya se estaba acabando, y entonces dijo: ok, ya se va a acabar, termino mis preparativos. Y lo segundo es que Jesús había amado a los suyos hasta el fin. Y ahora esta palabra de fin es muy interesante, porque seguramente la vas a conocer. La palabra que se usa es telos. Jesús había amado a los suyos hasta el fin, hasta su telos, hasta su objetivo final, hasta su meta definitiva. Estas dos ideas dominan el resto de la narrativa presente, siendo el lavamiento de los pies de los discípulos un acto que apunta y que habla de ambas ideas. A través de todo Juan hemos visto cómo Jesús está actuando con el solo objetivo del cumplimiento de su misión. Jesús constantemente está en esta línea donde voy a cumplir mi misión, vengo a cumplir mi misión. Yo tengo un propósito aquí, mi vida aquí tiene un propósito específico y yo vengo a hacer eso. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, vemos que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veíamos esta porción y decíamos: este es el oficio que Cristo vino a cumplir. Este es el oficio de Jesús. Y Jesús mismo reconoce y adopta este oficio, lo hace explícito. En Juan 12:27 leemos que dice: mi alma se ha angustiado, y que diré: Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. La llegada, la venida de Cristo a la tierra, en ese entonces, era específicamente para esta hora. ¿Sí? Y termina diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Cristo vino, Jesús vino a la tierra con un propósito, y Él estaba obrando acorde a ese propósito. Entonces, es la noche anterior a la Pascua. Jesús y sus discípulos están reunidos una vez más en lo que solo podemos asumir que era una casa un tanto escondida o algo similar. Debido a los disturbios públicos anteriores y el hecho de que los fariseos ya habían decidido que era necesario que mataran a Jesús, lo más seguro es que tanto Jesús junto con sus discípulos dijeron: ok, vamos a pasar del ojo de todo el mundo a un lugar más secluido, más aislado, más escondidito, que no nos pase nada, que no nos vean. Vamos a ser más discretos. La idea de pasar de lo externo al interno no puede estar mejor plasmada que aquí. Jesús pasó de un ministerio público, de hablar a todo el mundo, de estar en público donde todos lo están viendo, donde los fariseos lo están viendo, los griegos lo están viendo, y pasa a un lugar chiquito donde solamente está Él y sus discípulos. Y entonces hay un enfoque. Ya no estamos hablando de todos, ahora estamos hablando de sus discípulos. Meramente de sus discípulos. A lo largo del Evangelio de Juan hemos estado notando este pseudo conteo regresivo en relación a la Pascua. Es evidente que la Pascua es un evento de notar para Juan, y esta narrativa reenfatiza esta misma idea estableciendo el tiempo antes de la Pascua. Esta era la última noche antes de la Pascua. Si la Pascua ocurría el viernes,
Este era el jueves en la noche, el jueves a medianoche, el jueves a las 6, 7, ponle una cenita última y ya. Al día siguiente era la Pascua, entonces estaba en puerta y Jesús sabía esto. Para él, esto solo significaba una cosa. Era una última oportunidad de enfocar a sus discípulos en un principio de vida indispensable. Comúnmente, cuando la gente llegaba a un hogar o similar después de estar en las afueras, en ese contexto, en ese tiempo, era la responsabilidad del siervo, del amo de la casa, el quitar las sandalias de los pies de los invitados y comenzar a lavar los pies. ¿Sí? Entonces es como que llegabas, por ejemplo, en culturas más asiáticas, no sé si han visto, de que llegan a las casas y se quitan los zapatos. Y a veces tienen ahí como que unos guaraches o pantuflas, y eso es lo que usan. A la casa no se entra con zapatos. ¿Sí? En nuestra cultura eso está muy difícil hacer. Pero similar en la cultura de ese entonces, lo que decía es que llegaban invitados y el siervo, el sirviente de la casa, quitaba las sandalias de todos los invitados y empezaba a lavar sus pies uno por uno, ¿no? Dada la forma de reunión de este grupo, decíamos que era una reunión un tanto discreta, un tanto sigilosa. Es claro que no había ningún siervo que hiciera esto. La situación solamente tenía una respuesta. Uno del grupo tenía que lavar los pies de los demás. A la casa no se entra con los pies sucios. Entonces, uno del grupo tenía que lavar los pies de los demás. No había siervo que lo lavara y entonces tenían que elegir, o tenían que, por mayoría de votos, por eliminación, no sé, uno tendría que lavar los pies de los demás. Y ahora, se ha dicho muchas veces, pero específicamente en ese contexto, en ese tiempo, el lavar los pies de los demás era un acto que para la gente de clase no era algo menor a degradante y humillante, además de ser algo asqueroso. Sí. Hamilton decía, este era un mundo donde no se había inventado el aire acondicionado, las carreteras no estaban pavimentadas con hormigón o asfalto y los zapatos no estaban cerrados. Estos eran los pies malolientes, sucios y mugrientos de los hombres que caminaban por todas partes, en caminos cubiertos de polvo y desechos animales. Entonces, date una idea. No sé si alguna vez has visto Home and Health y luego que vienen de gente que llega con sus pies y que están todos así como encallecidos o todos así, todos medio gachillos. Me daba a mí mucho, no sé cuál es la palabra, no me gusta verlo. Sí, pero de vez en cuando que voy pasando y está ahí puesto en la sala, en la tele, lo veo y digo, y entonces nada, me imagino que uno de los discípulos tenía que lavar los pies de los demás. Y digo, ay no, qué ascote, qué asco. Obviamente ninguno de los discípulos estaba dispuesto a ofrecerse a este servicio. No solo significaría humillarse, también significaría admitir inferioridad. Y ahora, ¿por qué esto es relevante? Si nos vamos al Evangelio de Lucas, encontramos una pizca de contexto que hace aún más relevante esta objeción a servir. Si me acompañas ahí en tu Biblia, Lucas 22, versículos 14 al 16 y versículo 24. Lucas 22, versículos 14 al 16 y versículo 24. Versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces estamos en el mismo lugar. Si estamos en esta reunión, es la misma noche, es el mismo momento, la perspectiva de Lucas. Versículo 15, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús sabía que su hora ya estaba a puerta. Versículo 24. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Ya tenemos nuestro escenario, ¿no? Están todos sentados en la mesa. Jesús, en Lucas un poquito ahí en medio entre el 24 y el 16, leemos que dice que hace mención de que uno lo iba a traicionar y entonces las cosas están tensas. Jesús dijo que uno lo iba a traicionar. Todos están con las cabezas calientes diciendo, no, es que yo voy a ser el mayor. Cuando lleguemos al reino de los cielos yo voy a ser el mayor. No, ¿cómo vas a ser tú el mayor? Si tú no eres esto y tú no eres aquello, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo voy a ser el mayor. Y en base a este contexto, por implicación,
el que era el menor probablemente también era el traidor, ¿sí? Entonces el ofrecerse a lavar los pies de los demás era casi como decir yo soy atrapado. Y obviamente el que lavara los pies sería clasificado inmediatamente como peor, ¿sí? Descartado, desplazado, hecho a un lado. En medio de esta situación, lo más inesperado sucede. El verdadero mayor de todos, el indiscutiblemente mayor de todos, el líder de todos, el centro del grupo. En el versículo 4 de Juan leemos que dice: se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Imagínate por un segundo las caras que han de haber puesto los discípulos. Están todos en la mesa con sus pies sucios y apestosos, discutiendo: no, que me los lave él, no, que los lave el Pedro, es bien enojón, seguramente ese vato lo va a traicionar, no, que lo lave el Judas, yo lo vi y anda ahí con unas ondas bien raras, no, que lo lave el Lucas, me cae mal, nomás por eso. Y en eso se levanta Jesús mismo, se quita su ropa, se pone una toalla, empieza a vertir agua en una vasija, y yo creo que todos estaban sentados. ¿Qué estará haciendo Jesús? Se los va a lavar él solito, ¿verdad? Yo creo que no quiere que nadie se los toque. Sorpresa, sorpresa, empieza a lavárselos a ellos. Pedro, nuestro amigo más extrovertido, expresó en un tono casi indignado: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Así como que, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Y esta reacción tiene mucho significado, y creo que es una reacción que muchos de nosotros pudiéramos tener también. Sí, entonces también en un tono casi indignado le diríamos: ay, ¿qué te pasa? Estás pero si bien mal de la cabeza. Pero ¿qué significa esta acción de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de esta acción? Que era tan importante que Jesús voluntariamente se dispuso a lavar los pies de sus discípulos, de esta bola de cabezones que estaban discutiendo por cuál iba a ser el mayor. Carson decía: la conmoción de los discípulos por el voluntariado de Jesús no es simplemente el resultado de estar apenados, es su respuesta a encontrar su sentido de deber ser de las cosas destrozadas. Aquí Jesús invierte los papeles normales. El siervo es el que debería estar lavando los pies. El menor es el que debería estar lavando los pies. Y en cambio lo que pasa es que el mayor es el que está lavando los pies. En esta acción de Jesús hay dos enseñanzas. La primera es necesidad y la segunda es ejemplo de conducta. Los versículos del 6 a 10 dicen: cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, lávame todo, lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. ¿Cómo respondió nuestro amigo Pedro, verdad? Qué bueno que yo no soy ese. Conozco aquí algunos Pedros, pero bueno. Nadie de nosotros tiene mucho derecho a criticar a Pedro. Estando en su lugar, nuestra reacción hubiera sido probablemente la misma. A lo mejor no lo hubiéramos puesto en las mismas palabras o con el mismo tono, pero seguramente hubiéramos reaccionado de forma muy similar. El centro de este movimiento, de esta obra, de este acto, del resto de la vida de los discípulos, de estar 3 años junto con Cristo, y de repente Cristo se levanta, Jesús se levanta y empieza a lavar los pies, y es totalmente incongruente. ¿Qué está pasando? Imagina que llegas no sé, a tu trabajo, a tu escuela, lo que se te ocurra, y que la persona que es acá la más orgullosa, la más
la más intocable, el dueño del lugar, el más poderoso, de repente agarra una toalla y dice, ven, déjame te lavo los pies, o ven, déjame te lavo el cabello, o ven, déjame te doy de comer. Es totalmente incongruente para ellos. El orden natural de las cosas indicaba que el menor de todos sería el que lavaría los pies. Pero la pieza más importante y valiosa se movió de estar en la cima y se colocó voluntariamente en lo más abajo. Jesús, el Mesías, el Rey, como lo describe Juan, se levantó de la cena, se quita sus ropas y toma una toalla y se la ciñe. Y ahora este atuendo al que se cambia, esta toalla que se pone, era nada más y nada menos que el uniforme oficial de un siervo. Este era el uniforme oficial de un siervo. Si tú llegabas, podías reconocer al siervo porque era el que tenía una toalla ceñida. Entonces Jesús literalmente se viste de siervo y comienza a servir. Pero rápidamente lo rechaza. Nunca vas a lavar los pies, nunca jamás. Y tal vez sus intenciones no estaban del todo erradas. Su gran respeto por Jesús y su orgullo lo hacían decir, no necesito que tú me laves los pies, que lo haga alguien menor. Tú no. Tú eres más grande que yo. Tú no deberías lavarme los pies. Que lo haga Lucas. Ese copo sí es menor que yo. Y luego la respuesta de Jesús conecta todo esto con el tema de salvación, particularmente con la obra en la cruz. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué quería decir Jesús aquí? Porque este acto era un no negociable. ¿Por qué lavar los pies era tan importante? El lavamiento de pies está directamente conectado con la obra de Cristo en la cruz. Es un presagio a la misma. Jesús debía lavar los pies de los discípulos, al igual que Jesús debía morir en la cruz por ellos. Jesús debería servir a sus discípulos. Era necesario que Jesús sirviera a sus discípulos. Era necesario que el mayor sirviera al menor. Nadie más podía hacerlo. Aun cuando Jesús fuera el menos merecedor de ello, aun cuando Jesús fuera el menos apropiado para lavar pies, aun cuando Jesús fuera el menos apropiado para morir en la cruz, Él tenía que hacerlo. Carson decía, de la manera que los discípulos aún no pueden entender cómo aquel que ellos veneran como el Mesías debe ir a la cruz, tampoco pueden entender los actos cargados de simbolismo que lo anticipan. Esta acción Jesús lo estaba haciendo con algo en mente. De la forma que voy a servirlos muriendo por ustedes en la cruz, es que los sirvo ahora lavando sus pies. Es en esta verdad que la respuesta de Jesús tiene todo el sentido. A menos que los hombres acepten la obra de Cristo, no pueden tener parte con Él. Y a la luz de esto, la respuesta de Pedro, ahora sí, está errada. Nunca jamás me lavarás los pies. Nunca jamás voy a aceptar que me sirvas. Pero ¿qué crees? Es necesario que aceptemos que Cristo nos sirve. De lo contrario, no tenemos parte con Él. En Corintios, Pablo habla de este lavamiento como aquello que resulta en el dejar de ser lo que una vez éramos. Si me acompañas a 1 Corintios 6, versículos 8 y 11. 1 Corintios 6, versículos 8 y 11. Leemos que dice: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Después Pablo comienza a enlistar. Y antes eran becarios, esto, aquello. Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron lavados. Hamilton decía, los dos acontecimientos, el lavamiento de los pies y la crucifixión, son verdaderamente de una pieza. El venerado y exaltado Mesías asume el papel del despreciado servidor para el bien de los demás. El Mesías asume el papel del servidor por el bien de los demás.
En esta acción Jesús establece una verdad de salvación. Para que el hombre pueda ser salvo, es necesario que Jesús muera por él. Es necesario que Jesús lo lave. Es necesario que el hombre acepte que Cristo tuvo que servirle, que Cristo tuvo que lavarlo. Nuevamente Pedro interfiere. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. A lo que Jesús responde: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Entonces como que aquí pasa algo como medio raro, ¿no? O sea, pues estás diciendo que lavar, y luego estás hablando de la cruz, y pues estás hablando de que lavamiento. Entonces, ¿qué significan los pies? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué está pasando? En estas palabras encontramos la siguiente verdad. Una vez lavado, no es necesario ser lavado otra vez, al menos no completamente. Lo que encontramos aquí apunta al lavamiento único y singular. No es necesario que Jesús muera en la cruz por nosotros repetidas veces. No es necesario que Cristo venga otra vez a la tierra cada vez que yo peco y muera otra vez en la cruz. Su obra es completa y efectiva. Sin embargo, seguimos pecando. Y es necesario que nuestros pies sean lavados cada vez que andamos por estas calles aterradas. Es decir, aún después de ser lavados, Jesús nos está llamando a practicar la confesión de pecados. Nos está llamando a llevar nuestros pecados ante Él para que nuestros pies sean lavados. Ya estoy lavado completamente. No es necesario que me laven otra vez, excepto mis pies, excepto mi andar, excepto los malos pasos que he dado, excepto los malos pasos que probablemente voy a dar, que seguramente voy a dar. En esta confesión, en este lavamiento de pies, no significa que Jesús muere por nosotros cada vez que pecamos, pero sí es una manera en la que dependemos de su obra en la cruz continuamente a lo largo de nuestras vidas en la tierra. El confesar nuestros pecados, el lavar nuestros pies, es la manera en la que dependemos de la obra de Cristo en la cruz de manera continua a lo largo de nuestras vidas en la tierra. Estas vidas que son inevitablemente propensas a desviarse y a errar. Esta práctica de confesión es algo que Juan en particular siempre ha hecho mucho énfasis en, especialmente para nuevos creyentes, pero extendiéndolo para cualquier tipo de creyente. Si me acompañas a Primera de Juan, y si alguien quiere ayudarme a leer del versículo 7 al 9, Primera de Juan 1, versículo del 7 al 9. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Entonces, si te das cuenta, hay una conexión muy explícita, ¿no? En el capítulo 12 del Evangelio de Juan veíamos de ese término de luz, andar en luz. Y luego veíamos que Jesús decía: caminen en luz, anden en luz. Y luego Juan en Primera de Juan dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos lava de todo pecado. Y luego conecta esto con el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y luego el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y lo que está queriendo decir aquí es un único lavamiento.
Pero hay que constantemente estar dependiendo de este lavamiento. Hay que constantemente estar lavando nuestros pies. Cada vez que yo voy y confieso mis pecados, estoy dependiendo de Cristo. Estoy permitiendo que Él me sirva, que Él esté a mi servicio. Y entonces, en vez de ser como Pedro diciendo, no necesito, tú nunca me vas a lavar los pies, lo que debería hacer es, reconozco que soy pecador y reconozco que tú no merecías morir y reconozco que yo debí morir, pero también sé que por medio de tu obra ahora soy lavado, y por medio de tu obra ahora puedo lavar mis pies día tras día, día tras día. Y entonces, a la luz de esto, confiesas tus pecados. Simplemente los dejas pasar. Ay, me equivoqué. Bueno, en la escuela generalmente pasa de que están trabajando con las lecas y se supone que en las lecas llegas a unas cositas que se llaman tiritas de revisión. Cada que llegas a una tira de revisión, se supone que pones tu bandera, pides permiso para levantarte y luego ya te dan permiso, vas y revisas. Las tiras de revisión son cada 1 o 2 páginas dependiendo de la leca. Pero hay algunos alumnos que les gusta juntarlas todas. Hay algunos alumnos que les gusta juntar 4, 5, 6 tiras de revisión. Y entonces, en vez de revisar una hoja por hoja, lo que hacen es, vamos a revisar 10 hojas de trancazo. ¿Sí? Y a lo mejor nosotros hacemos lo mismo, ¿no? En vez de pedir perdón por este pecado, como ya sé que voy a pecar, voy a juntar 10 pecados y luego ya pido perdón. Para eficientizar. ¿Sí? Para, pues, es que no quiero que batalle. No quiero que batalle en lavarme los pies. Es que si peco mucho. Así no funciona. ¿Dependes de Cristo y su obra, o acaso eres más como Pedro que dice, no lo necesito? Si fuimos lavados por su sangre, dependemos de ella por el resto de nuestras vidas. Y si no hemos sido lavados por ella, ¿qué estamos esperando? Jesús se ha vestido de siervo para servirnos a ti y a mí. No porque alguno lo merezca, sino porque Él nos ha amado hasta el fin. Él nos ha amado hasta el fin. Entonces, ¿permitirías que Jesús te lave? ¿O no quieres tener parte con Él? Después de haber lavado los pies de los discípulos, Jesús procede a instruirlos en el nuevo deber ser. Los ideales que estos hombres tenían de quién es mayor o menor son inútiles. No tienen lugar en esta nueva vida. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. Jesús está acá. Y tienen razón, porque yo lo soy. Jesús reconoce. Pues si yo, el señor y el maestro, que está acá, les lavé los pies a ustedes, me puse acá. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor. Si Jesús es el maestro y señor y se puso acá, los discípulos que a lo mejor se consideraban estar, ok, si Jesús está aquí, yo estoy, Lucas está aquí, yo estoy aquí. Y entonces Jesús hace, un siervo no es mayor que su señor, y su señor se puso aquí, donde deberían estar los discípulos, hasta abajo. Versículo 16, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Serán bendecidos si lo practican. El acto de Jesús de tomar el lugar de un siervo es la manera en la que Él establece el ejemplo a seguir para la vida cristiana. Su razón es sencilla, su argumento es sencillo. Si el Maestro y Señor mismo lo hace, ustedes que son menores que Él no tienen razón para no hacerlo, no tienen excusa para no hacerlo. Si el más grande de todos vivió para servir a otros, nosotros no tenemos razón ni argumentos para negarnos a servir. La idea de mayor y menor que los discípulos tenían fue totalmente
desplazada, echada por la ventana. Y la disposición, y en su lugar, el ejemplo de servicio y humildad fue colocado. El ejemplo de Jesús pone el enfoque en el carácter, en la actitud de humildad y la disposición de servir a otros. En Efesios 5:2 leemos que dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí. Efesios 5, pedacito del 1 y el 2. Creo que es el 1 y 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En Efesios encontramos esta idea de Cristo sirviéndonos al darse Él mismo por nosotros. Y somos llamados a ser imitadores de Dios, a imitar esta misma actitud de Cristo. ¿Sí? Similar a como discutían los discípulos, todos los hombres constantemente manifiestan su orgullo en el buscar encajar en la sociedad, en un grupo, en su círculo social, etcétera, etcétera. Y no solamente buscan ocupar un lugar, están buscando estar en posiciones donde claramente sean mayores, ¿sí? Donde puedan decir: yo soy mayor, yo no merezco lavar los pies de los demás, yo soy mayor. ¿Cuántas personas no has conocido que utilizan el conocimiento y la religión cristiana como un mero medio para ellos ser mayores? Vengo a servir, dicen unos, pero solo en un puesto de liderazgo. A mí no me vas a ver lavando baños. Yo voy a estar al frente. Yo imito a Cristo, dicen otros, porque yo también soy el que guía a otros. Yo soy el que dirige el grupo. Yo tengo mis 12, los discipulitos, así se llaman. ¿Cuándo has escuchado a alguien decir: yo sigo el ejemplo de Cristo lavando los pies de otros? Yo sigo el ejemplo de Cristo al lavar los pies de los demás. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que claramente no han entendido lo que es seguir a Jesús. Y tú y yo muchas veces somos culpables de lo mismo. No hemos entendido lo que implica seguir a Jesús, lo que significa seguir a Jesús. Tal vez tú y yo somos esas personas. Tal vez nos consideramos demasiado para hacer tareas tan mundanas. Pero Jesús claramente pone el corazón del cristianismo en la actitud de servidumbre. Carson decía: el celo cristiano divorciado de la humildad transparente suena hueco, incluso patético. Ahora, cabe aclarar, no se trata de que literalmente laves los pies de otros. No se trata de que ahorita a la salida: déjame te lavo los pies, ya quedó, una pulida, te cortó las uñas. No se trata de eso. Se trata de la disposición de servir a otros, aún en las tareas más mundanas, asquerosas, incómodas o ridículas. Se trata de servir a otros, de vivir para servir a otros, de la forma en que Cristo literalmente vivió para servir a otros. El propósito de la vida de Jesús en la tierra fue servir. Él vino a servir al mundo. La vida que Jesús nos llama a servir es una vida de servidumbre. Y es particularmente notorio que esta actitud no se ve limitada solamente a los suyos. Si te das cuenta, dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y entre sus discípulos estaba nuestro amiguito Judas, el que lo iba a traicionar por unas meras piezas de plata. Y Jesús sabía esto. Jesús ya lo había dicho. Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y Jesús sabía quién lo iba a hacer. Y a pesar de esto, también lavó sus pies. Entonces regresamos en nuestra escala de aguantar, amar, ¿no? No, pues el Pedro, depende del día. La mayoría está así como que aquí, pero es que sí es chido, está como en los dos, está raro. No, Lucas, aquí, me cae bien, muy maduro ese amigo. Si Juan, acá. No, yo te lavo los pies cuando tú me digas. Si tú dime, yo te los lavo. Judas, el que me va a traicionar por unas piezas de plata. ¿No podemos extender la escala un poquito más para allá? Y a pesar de esto, Jesús lava también sus pies. Tú y yo, como decíamos al inicio,
tenemos sesgos muy marcados. Estamos dispuestos a servir a aquellos que nos dan razones para amarlos. Pero en cuanto llega alguien que nos da una razón para detestar o no amarlo tanto, ni se le ocurra pedirme algo. Ni se le ocurra decirme buenos días. Ni se le ocurra preguntarme si tengo cambio de 100 pesos. Sí tengo, pero no te voy a dar, si no te lo mereces. Pero es aquello a lo que somos llamados. El versículo 20 dice: en verdad les digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Si recibimos a Jesús, si somos lavados por Él, entonces también como Él somos enviados para servir a otros, para lavar los pies unos de otros. Y tomando la idea de que ya hablamos sobre lavar los pies y el confesar los pecados, hay una responsabilidad particular de la iglesia hacia la iglesia, ¿sí? El de confrontarlos unos a otros con nuestros pecados, a llamar a unos a otros al arrepentimiento, a lavar nuestros pies unos de otros, a llevarnos a la dependencia de la obra de Cristo. Schumacher decía: el que desea lavar los pies de un hermano en el sentido en que nuestro Señor pretende, se pone en pie de igualdad con él como pecador, entra compasivamente en sus faltas, se abre con él con entrega y franqueza genuina, derrite su corazón recordándole suavemente las riquezas de la bondad divina, las cuales ha pagado con ingratitud, y después de haber lavado así sus pies mientras lo llama al arrepentimiento, no se olvida de limpiarlos también, revelando el trono de la gracia, yendo al trono de Dios en oración. Y esta es una responsabilidad que tenemos unos hacia otros, de llegar con el otro y decir: estás pecando, pero Dios, que es grande en misericordia y que te ha amado hasta el fin, está dispuesto a servirte, está dispuesto a lavar tus pies. La pregunta clave de todo es: ¿por qué debería? ¿Qué razón tengo para hacerlo? ¿Por qué debería amar a las personas que complican mis días innecesariamente? ¿Por qué debería servirles? ¿Por qué debería ser vulnerable o confrontativo con mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué debería yo servir a otros? ¿Por qué debería yo hacerme el menor de todos? ¿Por qué debería yo lavar los pies de otros? Y vamos más atrás. ¿Por qué deberían los discípulos lavar los pies unos de otros? ¿Por qué Jesús, el Señor, el Maestro, se vistió de siervo? ¿Por qué Él lavó sus pies? ¿Por qué Cristo tuvo que ser castigado inmerecidamente? ¿Por qué Dios tuvo que morir por nosotros? Entonces hay una escalerita. Porque Dios murió por nosotros, porque Cristo tuvo que ser castigado, porque Él lavó los pies de los discípulos, porque Él, el Señor y el Maestro, los sirvió, porque los discípulos lavan los pies unos de otros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y entonces la respuesta a todas estas preguntas es: porque Dios nos amó. Y como Dios nos amó, es como nosotros debemos amar unos a otros. Hamilton decía: si el lavamiento de los pies y la cruz son impulsados por el amor desalentador de Jesús, la comunión de los limpios que Él está creando debe caracterizarse por el mismo amor y por lo tanto por la misma abnegación para servir a los demás. Nuestro motivo para servir a los demás, nuestro porqué, es tan sencillo como porque Cristo nos ha servido a nosotros. Porque Él nos ha amado y Él se dispuso a servirnos. Cuando nosotros no solamente no somos personas fáciles de amar, somos personas que no merecen ser amadas. Y sin embargo, Él nos amó
y vino a servirnos. Y entonces si Cristo puede lavar los pies de personas socias y asquerosas y malolientes y murientas, creo que tú y yo también podemos extender una sonrisita, un buenos días, un cómo estás, un mensajito, un oye, estás pecando, oye, creo que estás equivocado, oye, vamos a salir, oye, te noto solo. Un poco de amor del que te fue manifestado.